que, ajá, sí es verdad, hoy día el calefactor ni está prendido. Déjame y traigo un gorrito que se nos ha faltado. So I wanted thermal planning so I could get this rid. And she doesn't have it today. I'm stressed. El cintillo. Ahí estamos, recuéstate. Y levantemos de nuevo para el gorrito. Eso. Listo. Ahí recuerdo. Sí, eso de los sonidos. El anterior jueves me fui a un sound healing yoga, que era como este tipo de música y era como que la siesta más costosa de mi vida. ¿Por qué? ¿Cuánto costó? O sea, la clase cuesta como $20. Sí me dieron descuento, pero era como clase de prueba. Bueno, estamos ahí. No es una meditación guiada, solo es como que te pusieron sonidos de ballenas cantando y como sonidos así de los cuencos. Ya. Y bueno, entonces nos acostamos ahí dormidos como 45 minutos y soy el tipo de personas que se pone a pensar demasiado. O sea, soy overthinker. Y ya como que me llegué a entrar en pánico un poco porque comencé a pensar cosas ya feas y luego me fui a dormir. ¿Tú crees que me podía dormir? Y cuando me llegué a dormir me desperté como, no te miento, 6 veces en la noche. Uy, qué horrible. Entonces en realidad en vez de relajarme me había estresado más. No puedo creer. Y lo peor es que la chica dice como que ahora en las próximas 72 horas se van a sentir extremadamente relajados, van a dormir súper, súper bien. Es que nunca te conectaste. Sí. Y el siguiente día le dije a mi amiga, dormí del asco. Y me dice, no digas, yo también. ¿En serio también? Entonces no sé si en realidad no funciona esa, pero bueno. Porque si hubiera sido tú, yo te hubiera dicho en verdad no te conectaste. O sea, es que creo que en ese sentido tal vez una meditación guiada hubiera sido mejor. Porque no, yo con mis propios pensamientos creo que me estoy haciendo yo daño. Buen punto. Entonces... Sí, porque la cuestión era que alguien vaya meditando, diga, toca tu cuerpo, mira al fondo, mira lo más bonito. Porque yo cuando... Sí he ido a otras clases de yoga, pero era como que eso de estirarse primero y luego tal vez unos 15 minutos de meditación. Ajá. Y ese, como que no te miento, en una hasta lloré. Porque Sí. me sentí así como tan bien y como tan feliz. Pero esta, creo que como inconscientemente soy una persona muy negativa. Sí, entonces, y después de aquí, ¿tendré Tercero, dinero? pero- No te... Exacto. Así, ¿y ahora? ¿Y no hay trabajo esta semana? No, y luego, o sea, ya trabajo, dinero, lo que sea. Pero luego comienzas a pensar como que tú, como que si tienes el como valor. O sea, es que yo soy una persona muy criticona de mí misma. Entonces ahí dije como que nunca voy a encontrar marido. Aquí merites. Porque como masajeas, imposible que vayas a estar pensando en otra cosa. Eso. Puede que este pique un poquito. Sí, sentí un poquito. Un hormigueíto.
esta, ¿vamos bien? Todo bien, creo yo. En 0, 1, 3. 3. En 3, ok. Vamos a dejar actuar unos 5 minutitos. Okay. Ahí está otra vez en 5. En 5. Voy a levantar ahora sí. Puede que aumente un poquito ya. Ok. Este protocolo queda lindo en la piel, pero es bien dramático. Voy a poner la crema antiinflamatoria. Con este deberíamos bajar. Ok.
Estaba subiendo un 5, ahora otra vez está bajando a 4. Otra vez bajando a 4. Como 4 o 5. 4, 5, 5, 4, 4, 5. Ya tu carita ya no está tan roja. Pero veamos. Uy, ese está fuerte. ¿El olor o el No, ardor? Es el ardor. ¿El ardor? Ya te voy a levantar entonces. Ahí sí. Te voy a levantar. Súper dramático este proceso. ¿Cuánto vamos? Ahí bajó. Diría que un 1 tal vez. Uno. Sí, ahorita ya llegamos a la neutralización.
tapes la boca ya. Ok. Bien que me viste. Es que este olor es como que, no sé, le hace a mi nariz. Siento que voy a estornudar. Pero que se siente como Hars. Ok, Pero está señor. rico en la piel. Sí, va a salir como... Ya vas a verlo en el video.
soltemos. Suelta. Otra vez inhala. Suelta. Y la última.